Hola a todos. Este video se trata de la sección 7.3 que trata la morfología irregular de los verbos. Entonces, en el video pasado vimos la morfología de los verbos regulares o los verbos conjugados de una forma regular. Y en este video estaremos mirando y analizando las formas verbales irregulares y clasificando las irregularidades que en ellas vemos. Primero hay que saber que las irregularidades pueden ocurrir en diferentes partes del verbo. Así que las irregulares pueden ocurrir en la raíz, por algunos cambios ortográficos, en la vocal temática, en la raíz y en la vocal temática, en el sufijo, por medio de un proceso llamado supletismo, que quizás no es tan un proceso, sino un fenómeno, digamos un fenómeno llamado supletismo. Y pues estaremos mirando cada una de estas irregularidades en las diapositivas que siguen. Ignoren por favor lo que está escrito abajo. Se trata de un error de las características de animación de PowerPoint. Vamos a mirar el título de esta diapositiva para situarnos. Vamos a estar en los próximos minutos mirando las irregularidades que ocurren en la raíz. Y primero vamos a mirar esas irregularidades en la vocal, entonces en una de las vocales de la raíz. En primer lugar, vemos lo que muchos de ustedes conocen como stem changing verbs, ¿sí? Donde vemos la vocal abierta E que se convierte o cambia al diptongo Y, como por ejemplo comenzar a comienzo. Y aquí estamos comenzar, comienzo. Este tipo de cambio ocurre en una sílaba tónica. Entonces, comienzo, ¿no? Cuando vemos este cambio, el diptongo va a formar la sílaba tónica. Comienzo, ¿no? Próximo cambio de irregularidad en la raíz y específicamente en la vocal de la raíz es la vocal media O, que se convierte al diptongo we. Vemos aquí volver o vocal media a vuelvo. Diptongo we. De nuevo, cuando tenemos este cambio a diptongo, el diptongo forma parte de una sílaba tónica. Vuelvo, vuelvo. ¿Sí? Entonces, la sílaba tónica. Próximo cambio, la vocal alta cerrada posterior U al diptongo we. Y vemos más o menos las mismas características, ¿no? Entonces aquí vemos la U de jugar a juego y de nuevo cuando se trata del diptongo formará parte de la sílaba tónica. Juego, juego, juego. Entonces la UE es sílaba tónica. Vamos a mirar estos dos cambios juntos. Primero aquí vemos la vocal media E que se convierte en vocal alta cerrada anterior I, ¿no? Y aquí tenemos repetir a repites. De nuevo, cuando ocurre este cambio de E a I, va a ocurrir en la sílaba o sea, va a formar parte de una sílaba tónica. Repites, repites, ¿no? Entonces, pi es la sílaba tónica. Vemos de nuevo este cambio, pero que ocurre en un contexto fonológico diferente, o sea, con otros tipos de sonidos alrededor de la vocal. Entonces, pedir, tenemos la E, la vocal media abierta aquí a pidió, pidió. Y si miramos esta I aquí,
Primero vamos a ver que es un cambio que ocurre en una de dos posiciones o en una sílaba átona, y primero es sílaba átona porque pidió. ¿Cuál es la sílaba tónica aquí? Pues es dio. Entonces, pidió, pidió. Esta pi forma parte de una sílaba átona. Y segundo, importantemente, este cambio va a ocurrir antes de la semivocal I o de una A tónica. En este caso, vemos la I aquí que ocurre antes de la semivocal I, ¿no? Porque este es un diptongo. Entonces, este cambio vemos dos rasgos. Primero, que la I forma parte de una sílaba átona, pidió. Segundo, que la I va a ocurrir delante de o delante de una vocal que se trata de una semivocal I o A, pero en este caso la A no se ve porque esto no es un ejemplo de la A tónica. Vamos a ver un ejemplo de la A tónica en las próximas diapositivas. Vamos a mirar este cambio también de la vocal media O a la vocal alta posterior redondeada U. Entonces, dormir tenemos la vocal media O, dormir. Y en durmió, como él durmió, tenemos de nuevo dos características. Primero, si dividimos esta palabra en sus sílabas, tenemos durmió, durmió, durmió. Así que dur es la sílaba átona, ¿no? Es la sílaba que no tiene un estrés articulatorio fuerte. Entonces, primero vemos que la U va a formar parte de la sílaba átona y segundo, vamos a ver que esta U ocurre delante de la semivocal I. La semivocal I. De nuevo, esto no es un ejemplo del cambio que ocurre delante de una A tónica. Vamos a ver este ejemplo posteriormente. Estos dos cambios donde la E se vuelve a I y la O se vuelve a U se llaman cerrazón vocálica. Y es cerrazón vocálica porque E y O se consideran vocales abiertas, mientras que I y U se consideran vocales cerradas. Entonces, cerrazón vocálica significa que las vocales se están cerrando. Este cambio es un cambio que manifiesta un cierre, se cierran las vocales. Aquí está la figura 7.7 del libro que muestra la cerrazón vocálica en diferentes conjugaciones. Yo he añadido aquí los verbos en infinitivo para que ustedes puedan identificar la vocal de la raíz, ¿no? Entonces, pensar, ¿ustedes se acuerdan que todos los verbos con vocal temática A son los verbos de primera conjugación? Todos los verbos con vocal temática E son los verbos de segunda conjugación y todos los verbos con vocal temática I, como en mentir, son verbos de tercera conjugación. Bien, entonces aquí estamos con las formas en infinitivo para poder identificar cuál vocal o la vocal que sufre el cambio, ¿sí? Entonces ya vemos que en los verbos de tercera conjugación, mentir y dormir, es donde vemos este caso de cerrazón vocálica, ¿no? Entonces, en mentir vamos a ver el fenómeno de cerrazón vocálica en nosotros mintamos, ¿no? Que es el presente de subjuntivo, como Pablo no quiere que nosotros mintamos. Pablo no quiere que vosotros mintáis, ¿no? Entonces, aquí está esta cerrazón vocálica. Importantemente, ¿no? Las dos características de cerrazón vocálica eran, primero, que la sílaba es átona,
Entonces, si silabificamos esta forma, tenemos mintamos, mintamos, mintamos. Entonces, la sílaba tónica está, mintamos. Así que la I ocurre en la sílaba átona. Recuerdan que esta era la primera característica que observábamos en los casos de cerrazón vocálica. La segunda característica es que la vocal ocurre delante de la semivocal I o la atónica. En este caso tenemos la atónica. Aquí está el ejemplo, ¿no? Mintamos. Entonces, la I ocurre delante de una, no inmediatamente delante, pero estamos mirando solo la secuencia de vocales, ¿no? El resto son consonantes, no las miramos. Entonces, lo que vemos es que esta I átona ocurre delante de una vocal A tónica. Misma cosa con mintáis, ¿no? Mintáis. La I es átona, forma parte de la sílaba átona y ocurre delante de una A tónica. Vemos los mismos fenómenos con este otro caso de cerrazón vocálica, donde la vocal media O se vuelve en la vocal alta posterior cerrada redondeada U. Entonces tenemos durmamos, durmamos. De nuevo, durmamos, durmamos. Así que la U es parte de una sílaba átona, no es tónica, es átona. Y ocurre delante de la A tónica. ¿Ok? Aquí vemos las mismas características, pero importantemente, no siempre sílaba átona, mintió, durmió. Entonces, esta I y esta U forman parte de la sílaba átona, pero están ocurriendo delante de la semivocal Y, la semivocal I, aquí. Y estos patrones son pues patrones que vemos a lo largo de estos verbos irregulares. El resto de los cambios que vemos aquí, recuerden que cuando las vocales se vuelven a diptongo, pues el diptongo forma parte de una sílaba tónica. Entonces, pienso, recuerdo, entiendo, muevo, ¿sí? Todos los diptongos ocurren en la sílaba tónica. Avanzando más y mirando estos casos de cerrazón vocálica en las próximas dos figuras del libro, figura 7.8 y figura 7.9, aquí tenemos el verbo repetir, ¿no? Y estamos mirando la diferencia que yo expliqué en la diapositiva anterior, donde el cambio de cerrazón vocálica ocurre delante de la semivocal I o la vocal tónica A. Entonces, una pequeña observación. La autora usa aquí la Y. Ella está usando el alfabeto fonético americano, alfabeto fonético estadounidense, the American Phonetic Alphabet, pero para todos los que han aprendido en sus clases de lingüística el alfabeto fonético internacional, que es el más común y el que yo pienso que deberíamos usar siempre, la semivocal I se escribe así, ¿no? Entonces yo lo puse aquí para que ustedes sepan que esta Y en realidad es una semivocal I con este símbolo en el alfabeto fonético internacional. Pues la comparación aquí que se hace es el verbo repetir sin ningún cambio, porque la raíz de repetir es repet, ¿no? La raíz es repet. Entonces, aquí no tenemos ningún cambio en estas conjugaciones. Repetimos, repetís, repetí, repetiste. Siempre
la raíz se queda la misma como en su forma del verbo en infinitivo. Ahora, en las siguientes conjugaciones, presente de indicativo y presente de subjuntivo, vemos el cambio de E a I y recuerden que este cambio mantiene una sílaba tónica. La I va a formar parte de una sílaba tónica. Entonces, repito, repites, repite, repiten. Y la misma cosa para esta serie de conjugaciones en presente de subjuntivo. Sin embargo, cuando comparamos esos cambios de E a I en la sílaba tónica con E a I antes de la semivocal Y o antes de la vocal A tónica, ¿no? Vamos a ver que la sílaba es átona. Repitamos, repitáis. Okay. Es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, pero la comparación aquí es, este cambio ocurre en un producto final donde la I está en la sílaba tónica, mientras que este cambio ocurre en un producto final o una conjugación final donde la I va a estar en una sílaba átona y ocurre delante de estos tipos de vocales, atónica o semivocal Y. Repitió, repitieron, ¿no? De nuevo, esta I forma parte de la sílaba átona. Y luego en la figura 7.9 lo que se está comparando es de nuevo estos cambios en las formas del gerundio en comparación con el infinitivo y tenemos la misma cosa, ¿no? Entonces, cuando se va de E a Y o de O a W, el cambio resulta en un diptongo que está en la sílaba tónica. Siento, miento, duermo, muero, ¿no? Y la misma cosa con E e I, ¿no? Pido, repito, parte de la sílaba tónica. En los verbos sentir, morir y pedir en su forma del gerundio, vamos a tener la misma cosa de cerrazón vocálica con esas características de sílaba átona. Sintiendo, de nuevo, y en la sílaba átona delante de una semivocal. Muriendo, U en la sílaba átona delante de la semivocal Y. Pidiendo, I en la I en la sílaba átona delante de la semivocal Y. Continuando siempre con las irregularidades en la raíz, ¿sí? Hasta ahora hemos mirado los cambios en las vocales. Ahora, siempre en la raíz, vamos a mirar los cambios en las consonantes, ¿ok? O en una consonante de la raíz. El primer cambio se trata de adición. Y vamos a ver un ejemplo de la adición de una consonante velar sonora oclusiva G. Y este cambio ocurre antes de las vocales O A, ¿no? Entonces, tengo, vamos a ver, de tener a tengo, hemos añadido este G en la raíz, esta consonante G en la raíz delante de O. Pero este mismo cambio ocurre en el subjuntivo. Quiero que él tenga mucho dinero o algo así. Entonces, en tenga tenemos ese mismo cambio, pero delante de A, tenga. El próximo cambio es la adición de la consonante oclusiva velar sorda, K, y este cambio ocurre después de la letra C, que representa la consonante S, o en el norte y centro de España, la interdental fricativa sorda Th, que será quizás difícil de escuchar la diferencia en una grabación, pero la diferencia es S y Th.
Entonces, vamos a ver aquí, conocer. Aquí está la letra C, que representa o la consonante S o la consonante F. Y vamos a ver la adición de esta consonante oclusiva velar sorda K. Entonces, conozco, conozco, esta adición en la consonante de la raíz. Recuerden que estamos en las irregularidades de la raíz y mirando consonantes, en las consonantes. El tercer caso es esta adición de una semivocal. De nuevo, la autora usa el alfabeto fonético americano. Esto equivale, entonces esta Y equivale al alfabeto fonético internacional, escrito así, la I con el pequeño símbolo, el medio círculo debajo. Y un ejemplo de este cambio es el verbo dar a doy. Aquí está la semivocal Y, doy. Entonces tenemos adición y tenemos cambio. El cambio en la consonante de la raíz se trata de cambiar el sonido S o Th. Entonces, esta es una consonante, ¿no? Los que han tenido la introducción a la lingüística hispánica saben la diferencia entre estas dos consonantes. Esta es la interdental, que si alguien no ha tenido experiencia con este símbolo, es como la TH de la palabra thought en inglés, como I thought it was a good idea. TH, th, esto es el sonido que se representa con este símbolo. Y esta consonante interdental fricativa sorda, th, se usa en el norte y el centro de España. Pues el cambio se trata de, depende de la pronunciación, se trata de cambiar S o Th a la consonante velar oclusiva sonora G. Entonces, la raíz de hacer es as, ¿verdad? Estamos mirando aquí esta consonante, pues en presente de subjuntivo, hagas, tenemos el cambio a G. Aquí está. ¿Okay? Entonces, un cambio en la consonante de la raíz. Otro cambio, la bilabial oclusiva sonora B a bilabial oclusiva sorda P. Entonces, la raíz de saber es sab, y el cambio se ve en este ejemplo en el presente de subjuntivo, sepas, P, sep. Entonces, hemos cambiado la consonante de la raíz. Siguiendo siempre con las irregularidades en la raíz, y este patrón es mucho menos frecuente, podemos experimentar un cambio tanto en la consonante como en la vocal, en las dos. Y aquí vemos un cambio de poner a puse, ¿no? Entonces, la raíz de poner es pon, ¿verdad? Pon. En puse, la raíz es pus. Entonces, vemos un cambio en la vocal de O a U y un cambio en la consonante de N a S. ¿Okay? Mucho menos frecuente este tipo de cambio. Podemos experimentar también una pérdida y un cambio en consonante y vocal. Si miramos el verbo decir en infinitivo, la raíz es des. ¿Sí? En su forma conjugada en condicional,
yo diría o él diría, la raíz es di. Si ustedes se acuerdan, en el video pasado vimos que ría, ¿no? Ría es el condicional. Entonces, lo que tenemos aquí es una pérdida de la s, ¿no? Porque la raíz en diría es di. La raíz es di. Ya vimos en el video pasado que ría es el condicional, entonces es un sufijo de tam. La raíz es di. Entonces, de des a di hemos perdido la consonante s y hemos cambiado la vocal e a i. Ok, también se observan irregularidades en la raíz en los pretéritos fuertes. ¿Y qué son los pretéritos fuertes? Es una serie de conjugaciones verbales. Es una forma verbal en el pretérito en donde vemos que el acento prosódico es la sílaba tónica. ¿Okay? Entonces, el acento prosódico o la sílaba tónica cae en la raíz y no en la terminación. Si miramos el verbo hablar, esto es un verbo regular, no es un pretérito fuerte. Entonces, hablar, la raíz es habl y el sufijo o la terminación es e y se pronuncia hablé. Entonces, la sílaba tónica, ¿no? Está en la terminación. La vocal tónica está en la terminación. Con los pretéritos fuertes como anduve, ¿no? Yo anduve cantando por un año entero o algo así. Entonces, con anduve, la raíz es anduv. El verbo es andar, ¿no? Entonces, vamos de andar a anduve y se pronuncia anduve, anduve. ¿Sí? En pretérito. La raíz es anduv y tenemos la vocal tónica, ¿sí? Que está en la raíz, no en la terminación y por esto se llama un pretérito fuerte. Ok, entonces cambios que vemos en los pretéritos fuertes son los siguientes. Adición de sílabas como en anduve. Si miramos el verbo en infinitivo andar, la raíz es and, ¿ok? En su forma conjugada en pretérito, la terminación es e, entonces la raíz es anduv, anduv. Hemos añadido una sílaba, ¿no? Hemos añadido una sílaba, porque andar, and es simplemente una sílaba, anduv son dos sílabas. Tenemos también en los pretéritos fuertes un cambio en la vocal. Por ejemplo, haber a hubo, el verbo haber en su infinitivo tiene como raíz ab, y en hubo tenemos el cambio de la vocal de a u, porque la raíz de hubo es ub. Bien. Y finalmente tenemos en los pretéritos fuertes cambios tanto en la vocal como en la consonante de la raíz. Entonces, decir a dijo, la raíz es des, la raíz de decir en infinitivo es des, y la raíz de dijo es dig. Entonces, obviamente tenemos un cambio tanto en la vocal de e a i, como en la consonante de s a j, ¿sí? Que no sé si ustedes escuchan bien mi articulación, pero es para evitar la terminología técnica de la fonética y la fonología, ¿no? También de saber a supo, entonces raíz de saber, sab, raíz de supo, sup, entonces cambio en la vocal de a u y cambio en la consonante de b a p. Ahora vamos a mirar algunos cambios ortográficos. Estos cambios
en su mayor parte ocurren simplemente para mantener el sonido. Entonces, es simplemente un cambio en la escritura, it's a spelling change, pero no es un cambio en la articulación o en la pronunciación de estas formas verbales. Entonces, el cambio de C a QU, siempre para mantener la consonante oclusiva sorda, buscar K a busqué. Esto indica que se mantiene la K. El cambio de G a GU, siempre para mantener el sonido entregar, G, y entregué, G, ¿no? Entonces, GU, la U aquí sirve para decir, hey, no es entre G, es entregué, ¿no? La sílaba velar oclusiva sonora, G. El cambio de Z a C, como rezar, recé, en muchos casos, porque si escribiéramos aquí una C, se pronunciaría recar. Entonces, de nuevo, lo que tenemos aquí son cambios ortográficos para reflejar la pronunciación de los verbos. Cambio de G a J, dirigir, dirijo, y es necesario porque si pusiéramos aquí una G, se pronunciaría dirigo. Entonces ya cambiaría la pronunciación. Cambio de GU a GU con diéresis. Estos dos puntos aquí se llaman diéresis. De nuevo, para mantener la pronunciación. Averiguar. Esta U se pronuncia. Averiguar. Si yo quito la diéresis aquí, se pronunciaría averigue, ¿no? Averigue. Entonces, para pronunciar la U, averigüe, tenemos que poner la diéresis. De nuevo, siempre para mantener la pronunciación. De GU a G, seguir a sigo. Esto es como el revés, ¿no? De G a GU. 6 es el revés de 2. Y luego cambio de vocal I, en ortografía de vocal I, a la consonante Y. Construir, construyó. Y este cambio ortográfico de nuevo refleja la pronunciación, porque la pronunciación de la consonante ya tiene, o sea, la I no tiene ninguna fricción, construir, mientras que construyó puede ser tan simple como una aproximante, pero puede ser también hasta fricativa. Entonces, la pronunciación de la Y en construyó es muy claramente clasificada como consonante. La pérdida de la vocal I, como bullir, bulló, porque la pronunciación desde la consonante Y a la vocal O incluye, entonces se pierde la vocal en la ortografía porque ya no se necesita para reflejar la pronunciación de la palabra. Ahora pasemos a al tercer cambio de estos verbos irregulares y estamos ahora con los cambios en la vocal temática. Recuerden que hemos visto todos los cambios en la raíz, hemos visto cambios ortográficos en la raíz, simplemente para reflejar el mantenimiento de la pronunciación, y ahora hemos avanzado a los cambios en la vocal temática. Primer cambio, pérdida. De poder a podrá. La vocal temática de poder en infinitivo es la E. En podrá se perdió. Ya no existe la vocal temática en podrá, porque ra, como vimos en el video pasado, es tam de futuro, ¿sí? Entonces, pod es la raíz, ra es tam y no hay vocal temática. Tenemos casos de pérdida y luego adición, como de tener a tendrá.
la vocal temática del infinitivo tener es e, segunda conjugación. En tendrá, ya sabemos que el futuro, el ra es tam de futuro. Entonces la raíz aquí es tend, y hemos perdido la vocal temática. Ya no existe ninguna vocal temática en esta conjugación, pero sí hemos añadido añadido una consonante, ¿sí? En lugar, ¿no? Que va a formar parte de la raíz, pero entonces es una pérdida de la vocal temática y una adición a la raíz. Siguiendo con estas irregularidades, ahora vamos a ver irregularidades tanto en la raíz como en la vocal temática. Y como ustedes pueden imaginar, estos tipos de cambios son menos frecuentes que los que hemos visto antes. Entonces aquí, si miramos raíz y vocal temática juntos, podemos ver el primer tipo de cambio como pérdida. Hacer, haría. La raíz es as y la vocal temática es e. Pues aquí tenemos, tenemos la raíz. Ustedes se acuerdan que en el video pasado ría es tam de condicional. Entonces separamos ría porque ya no forma parte de la raíz y aquí tenemos lo que queda es a. Entonces hemos perdido la vocal temática por completo y hemos perdido también, ¿no?, la C de la raíz, ¿sí? Entonces hemos perdido esta consonante y hemos perdido la vocal temática. Es el único cambio, de hecho, que se ve que ocurre en el único tipo de cambio que ocurre tanto en la raíz como en la vocal temática. Finalmente vamos a mirar las irregularidades en el sufijo. Entonces ya hemos hecho raíz, ya hemos hecho vocal temática, ya hemos hecho raíz y vocal temática. Ahora estamos en los sufijos de estas conjugaciones. Primera irregularidad es un cambio en el sufijo. Entonces, poner puesto, ¿no? Si nosotros miramos lo que sería el participio regular de poner, sería ponido, ¿no? No existe la forma ponido, pero la forma, el sufijo regular de los participios pasados es ido. Yo he leído, yo he comido, yo he estudiado, ¿no? Entonces, ido y ado son los sufijos regulares. En puesto tenemos un cambio del regular ido al irregular to. Ahora, claro, también vemos otros cambios en esta forma regular, ¿no? Tenemos un cambio en la raíz, tenemos un caso de el cambio de la vocal, media o al diptongo we, que es uno de los cambios que vimos al principio de este video, ¿no? Tenemos también un cambio en la consonante de la raíz, porque de pon a pues, ¿no? Entonces tenemos un cambio de la consonante n a la consonante s. Así que hay otros cambios en la raíz, pero esta sección se trata del cambio en el sufijo. Entonces nos enfocamos en este cambio del sufijo regular ido, como en comido, a un sufijo irregular to, como en puesto. Otro ejemplo, decir dicho. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el sufijo del participio pasado regular es ido, pero en este caso es cho. Y claro, de nuevo, hay cambios en la raíz de des a di, pero en esta sección estamos mirando los sufijos irregulares y cho es un sufijo irregular que también aparece en otras formas como hecho. Yo he hecho la tarea.
segundo cambio segundo tipo de irregularidad en el sufijo se trata de pérdida. Este es un caso bastante infrecuente. Entonces, el verbo tener, ¿no? Al mandato, o sea, el infinitivo tener al mandato ten. Entonces, ten cuidado, be careful. Aquí estamos con el imperativo, no ten. Y hemos perdido por completo, ya no hay ningún sufijo, por eso se llama pérdida. No existe ningún sufijo de conjugación aquí, es simplemente una raíz. Y es la falta de sufijo que nos dice, oh, esta es una forma en imperativo. Bien, había mencionado al principio del video que también vamos a mirar este fenómeno que se llama supletismo. El supletismo es un fenómeno morfológico por el que concurren raíces distintas en un solo paradigma verbal. Esto significa que un verbo conjugado en todas sus formas posibles puede tener raíces bastante diferentes, bastante distintas. Por ejemplo, ser, ¿no? En pretérito fui, fuiste, fuimos, etcétera, ¿no? En presente eres, tú eres, y en futuro será, seremos. Entonces tenemos raíces distintas, ni son cambios. No podemos trazar, we can't trace, no podemos trazar un cambio irregular de la raíz es simplemente completamente diferente, ¿no? Y este es un fenómeno llamado supletismo y ocurre por razones históricas, por la evolución de la lengua. También un ejemplo u otro ejemplo de supletismo es el verbo ir, ¿no? Voy, fueron, iría. Entonces, el paradigma verbal del verbo ir tiene o muestra raíces altamente distintas, que parecen no relacionarse para nada la una con la otra, de nuevo por razones históricas. Aquí hay una diapositiva en donde ustedes pueden practicar todo lo que hemos visto, identificando las irregularidades verbales. Con estos pocos ejemplos pueden hacer muchísima práctica, porque recuerden que vimos bastantes fenómenos, todos los cambios en la raíz, y hubo varios, todos los cambios de la vocal temática, todos los cambios de raíz y vocal temática, los cambios ortográficos para mantener la pronunciación, los cambios en el sufijo y el supletismo. Entonces, hemos visto bastantes fenómenos que se pueden practicar aquí, identificando cada pequeño cambio o cada irregularidad, no cambio, identificando cada irregularidad posible en cada una de estas formas. Muchas gracias y como siempre, si hay pregunta o duda, estoy disponible para responderlas.